Sí, bueno, la visión que té de fora es una, la visión que uno cuando va conociendo las cosas es otra, ¿no? Yo creo que para mí pues, ha habido cosas que me han sorprendido. Primero, la enorme dimensión del club. Precisamente que era un club importante, si no hubiese sido un club de los grandes yo no estaría aquí tampoco, se lo digo, porque yo solo he trabajado en un club que es el Mallorca y yo para moverme al Mallorca tenía que ser un reto muy importante y un club muy grande, si no, no me he movido en absoluto. Pero aún así todo me ha sorprendido muy positivamente, por ejemplo, la Ciudad Deportiva, que es una instalación espectacular, la verdad, con las condiciones perfectas, y eso además me alegra mucho porque también lo manifesté desde el primer minuto. Para mí es fundamental, absolutamente fundamental, la aportación de la cantera al primer equipo. Por eso creo que ustedes conocen mejor que yo la historia de Valencia y están de acuerdo conmigo que siempre que ha habido grandes equipos ha habido la base del equipo de gente de la casa, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental, tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista económico, por supuesto, pero también desde el punto de vista social y de buscar esa conexión imprescindible entre Mestalla y el equipo. Digo la Ciudad Deportiva, pero también el club en general tiene una dimensión muy grande y una estructura muy grande. Para mí, la verdad es que no pensaba que tanto. Y después también debo decir que viendo ya el equipo, viéndolos entrenar, viendo un poco todo esto, también creo que sorprendió por el nivel de calidad que tiene el equipo y el potencial que tiene. Hi ha una sensació, que no és inventada de molta gent, que hi ha una desafecció social. A voltes, quan comença un partit i la televisió enfoca la grada de tribuna, que és la principal, que sempre ha estat plena, falten espectadors, ha hagut en els últims temps un distanciament. No sé si aquesta percepció l'assumís com a pròpia i si sap què hi ha que fer per intentar recuperar. València se parla molt de la il·lusió per aquest club, que a voltes és el motor, però que ara mateix està a baix mínims, és per la realitat. Bueno, a veure, jo puc dir, per exemple, que el dia del Celta i el dia del Sevilla jo vaig veure una grada vibrant, no? I això ja he dit abans, no repetiré, que me hizo feliz y me siento muy satisfecho de ver que ese es el camino. El día del Sevilla no había entradas a la venta y pienso que, primero, que no hay cuestión sobre la implicación de la afición de Valencia con su club, porque siempre hemos considerado los que veníamos de fuera que era una de las grandes aficiones de España y además con unos niveles de fidelidad y de asistencia extraordinarios. Y creo que simple y llanamente lo que sucede o lo que puede haber sucedido, y estoy especulando porque no he vivido el día a día, pero es que bueno, cuando el equipo no da los resultados que debe dar, pues la gente se desilusiona un poco, se enfada un poco y asiste menos. No creo que haya mayor motivo que este, y estoy convencido que si vamos a recuperar nuestro nivel competitivo, que ese es obviamente el gran objetivo, junto a recuperar la estabilidad y nos van a tocar juntos, vamos a volver a ver dónde está ya cada uno. Parlava, ara parlo del tema de la desafecció, de la graderia, són dos temes que jo vull tocar ara. En la del tema de la desafecció vaig anar directe amb tres preguntes. Hi ha una part de la desafecció que ve donada per falta de referents. Jo no dic que la gent que vinga de fora, cas de Mateu Alemany, assolint igual i siga un treball d'oficina de 10 a 2 i de 5 a 8, però sí de cara a l'aficionat, el tindre referents del seu club en llocs importants, crec que provoca uns lligams que ara mateix l'aficionat, el valencianista de peu, no percep. Tindre una cúpula de Singapur, amb un director general de Mallorca i un director esportiu que ha sigut la vida del jugador del Barça, no és, diguem-ne, que l'escenari idoni per a que si les coses venen mal donades la gent pugui sentir una afecció cap a aquest club. És vostè conscient d'aquest escenari? Bueno, jo crec que això són circunstancias que en el fútbol han cambiado, ¿no? Es decir, las propiedades de los clubes
Si uno, por ejemplo, ve la Premier, que es el fútbol más tradicional del mundo, ahí se creó el fútbol y tal, yo creo que no hay ningún propietario, ningún accionista que sea británico, ¿no? Por tanto, en ese capítulo yo creo que Pero sí los hombres del club. O no, en algún caso Pero sí, no, yo diría que la gran mayoría no, pero bueno, que yo creo que el cuerpo ejecutivo del club, bueno, como los entrenadores y tal, van cambiando. Para mí, y lo he dicho antes, lo que sí que es absolutamente fundamental y lo que sí implica al público con el equipo es también la presencia de jugadores de la cantera en el once titular, ¿no? Y ese es el camino, que hay una gran inversión y yo creo que ahí sí que se puede conseguir una implicación y ese concepto que usted dice, que yo lo entiendo, creo que va más por el camino de los futbolistas que por el camino de la parte de gestión, que al fin y al cabo, bueno, pues pueden ser profesionales, pueden ser circunstanciales. Per exemple, un d'aquests jugadors que pot enfortir aquests lligams amb la gent és Carlos Soler. Està assistint ara a l'eclosió definitiva d'un producte 100% de paterna. Està clar que és un jugador important. Però no podem oblidar una realitat. Igual que parlava abans de certa por en el carrer, hi ha certa por en el carrer, després del que va córrer els últims anys amb els jugadors més importants, cas, per exemple, Alcácer l'últim estiu, que el propietari li despenja el telèfon i diga he rebut una oferta del United per 35 quilos per Carlos Soler va fora. Això pot passar aquest estiu? A ver, yo en general me he dado cuenta de quizá por la historia de lo que ha sucedido, etcétera, etcétera, hay mucho interés en especular con situaciones. Yo creo que a mí no me gusta hablar de hechos y por lo tanto, por mucho que yo diga, los hechos sean los que sean, ¿no? Veremos y se verá y después se podrá valorar. Yo anticipar situaciones no me gusta, si digo que hay jugadores del Valencia por los cuales no se escuchan las ofertas. ¿Carlos Soler es uno de ellos? Yo de futbolistas concretos no hablo nunca. Usted puede... Solo digo que Carlos Soler fue muy bueno. Com dèiem abans, li vaig a canviar la pregunta. ¿Puede usted asegurar que Carlos Soler estará en el Valencia la temporada 2017-2018? Yo no puedo asegurar nada, nada en la vida se puede asegurar de aquí en adelante porque no sabemos de dónde estaremos ni nosotros, ¿no? Creo que he dicho dos cosas que son bastante claras. Deixa de seguir a Salva, que estava amb el trabuco preparat, però me queden dos. Jo sé que ara vostè, i ho he dit abans, considera que té bons professionals implicats. Jo li parlava abans del factor de lligam també amb gent que és considerada valencianista. No dic ara, no dic només per a enfortir, per a millorar alguna àrea del club. Vostè pensa que gent que ha estat, propera a l'entorn del València, que són valencianistes, n'hi ha molts, no vas a dir nunca que no digui que estic fent campanya. ¿Podrían tener en un momento donat una porta oberta del Valencia más de Alemania? Bueno, está claro que siempre los exjugadores son algo importante para el club, ¿no? Sea la posición que sea en su asociación, sea colaborando o sea trabajando profesionalmente. Ya hay bastantes en el club, Hay secretaría técnica, nuestro entrenador creo que no es dudoso y mucha gente trabajando, ¿no? ¿Que puede haber más? Pues siempre, pero bueno, depende de las circunstancias. I per últim, parlava vostè de la bona resposta de la gent, de les partits que vostè en Mestalla, de les líders serien alimentades, però hi ha una evidència. Hi ha un conflicte obert i sagnant amb una part important de la grada d'animació, que és la Club Nord. La gent ens ha insistit per activa i per passiva que li preguntem, va vostè a reunir-se amb ells, va intentar almenys estudiar el tema i acometre-lo, intentar buscar solucions, perquè aquesta grada d'animació vostè no ha tingut l'oportunitat de veure, tenen defectes, han fet coses que no estan ben fetes, jo no seré qui posa la mà a l'Alfornia, que som uns angelets, però quan aquesta grada d'animació apreta, senyor Alemany, això són punts de pestanya. No, a ver, la grada de animación... Curva, pagan de curva. Da igual, pero en cualquier caso el concepto me vale no solo por la situación de la animación en Valencia, sino para cualquier club. Es fundamental implicar a la gente joven, es fundamental tener una grada que apriete y que anime a todo el estadio a animar y sí que debo decir que hemos
Yo he empezado a estudiar el tema, porque es un tema que enseguida se me planteó y yo desconocía absolutamente. Ya tengo algunos datos mayores, tengo más datos. Y terminaré solo en este momento porque no he llegado hasta el fondo de la situación, porque va a ser una cosa que vamos a plantear para la temporada que viene, pero sí que te quiero decir dos cosas que son absolutamente inflexibles con la violencia. Eso es algo que el club tiene claro y que yo, por supuesto. Y segunda cosa, que nosotros vamos a apostar por el gente joven. Y creo los hechos los veremos también en el futuro próximo. Disculpe que lo si te digo que soy insistente, pero va vostè a reunir-se per a intentar aplicar aquests dos màximes que la grada d'animació torna a ser homogènia i vaig a una i reunir-se a veure la gent que estan demanant i... A ver, hay situaciones generales, situaciones particulares, situaciones... En cualquier caso, yo no me niego a reunirme con nadie, yo soy una persona especialmente dialogante, por tanto, trataremos el tema. Yo le voy a preguntar un tema que a mí me preocupa molt i que és que el València és l'equip de primera divisió que més penals li assenyalen en contra i més futbolistes s'expulsen i és el líder històric. Jo podria, i de fet en els programes he parlat molt d'esta història, tinc la meva teoria, jo crec que el València ara mateix no és que els àrbitres vagin en contra seua ni res parell, però ha perdut presència, ha perdut poder, aquesta és una realitat trista, que n'hi ha que assumir-la, i que ens crema molt la sang. Veure com l'altre dia contra el Sevilla n'hi ha un penal clar a Sasa i no s'assenyala, i després unes mans que previs al gol que se li anul·la, que en un altre camp i en un altre equip, normalment els àrbitres deixen continuar. No sé si aquesta percepció la té, si està d'acord, i com se pot canviar aquesta tendència, perquè el que és inqüestionable és que és l'equip el que més penals li assenyalen en contra. Jo crec que això són circunstàncies. En la política de los colegiados, yo siempre he sido de una manera y voy a seguir siéndola. Nosotros creemos que el árbitro intenta hacer lo mejor posible y nosotros respetamos profundamente su labor. Es muy complicado, a veces se equivocan a favor, a veces se equivocan en contra. Si este año hemos tenido mala suerte, pues tendremos suerte el año que viene y por tanto profundo respeto a los árbitros. Es muy complicado arbitrar y lo vemos cada día, se les complica más porque los medios tecnológicos afinan tremendamente y discuten si una rodilla, 2 centímetros de la rodilla están fuera de juego. Entonces, en ese sentido, yo estoy convencido y conozco bien el tema, que los árbitros no están condicionados, los árbitros lo hacen lo mejor posible, un día están acertados, otro día no, como estamos nosotros, como están los futbolistas, y esa va a ser la línea del Valencia. Sí, yo comparto casi todo, Mateo, pero hay una que no comparto. Yo creo que hay equipos a los que normalmente casi nunca se equivocan en contra. Y, por ejemplo, voy a decir nombres, al Barcelona no le han quitado un penalti en contra, le han expulsado el otro día por primera vez a un jugador. Es que las clasificaciones delatan. Yo creo, evidentemente, en la buena fe, que lo quieren hacer bien, totalmente de acuerdo. No creo en conspiraciones ni nada parecido, pero sí que creo que a veces los árbitros, antes de pitar, piensan también. Bueno, es mi teoría, su opinión, y yo lo respeto. Yo pienso que no. Yo pienso, sinceramente, de mi experiencia, que el árbitro no intenta hacer lo mejor posible y un día se equivoca a favor. Jo, Mateu, volia tornar a la pregunta a lo que comentava abans en Manolo respecte a la venda de futbolistes, com preguntava per Carlos Soler. M'agradaria conèixer si la situació econòmica de València permet que no isquen aquest estiu futbolistes importants de la plantilla i que, dins de les seves possibilitats, que fas un xicot de resum avui en dia de quina és la situació econòmica financera del club i si té necessitat de vendre per a firmar o si no cal que venga per a firmar futbolistes. Bueno, vamos a ver, lo que es claro es que el Valencia no va a tener los ingresos que debería tener en una situación normal, porque evidentemente no está disputando competiciones europeas, con lo cual significa una merma de ingresos en todos los capítulos, no solo directamente por televisión y por entradas, sino también por sponsors, patrocinios, etc. Hoy en día tenemos que ajustar, por supuesto, tenemos que ajustar presupuesto. En cualquier caso, yo lo que digo es, no tengo los datos exactos hoy, tengo una visión general. Lo que es cierto es que el Valencia dispondrá, en cualquier caso, de un presupuesto muy importante y con ese presupuesto tenemos que ser capaces de tener un gran equipo. Eso es lo que digo. Y en ese equipo está el entrenador. Sí, muy importante.
No vaig a preguntar-li el nom. El cognom me val. No. Està presa la decisió? No. Vol vostè, vostè que té, em perdó, culpelada delante del món del futbol, vol vostè que jo, una periodista que tampoc nascut ahir, me crega que vostès no tenen una decisió presa sobre... No dic si està signat, si no està signat, si seria comunicat, si no seria comunicat. Vostès tenen que tenir com a mínim un càsting en tres noms en els que estan treballant. Vamos a ver. El tema de entrenador, primero, dos cosas. Primero, tengan en cuenta que llevo aquí 3 semanas y entonces evidentemente no llego aquí y tomo una decisión o me planteo o aporto a la discusión, porque al final estas decisiones se toman en base a diferentes opiniones, ¿no? Y por tanto creo que es una decisión suficientemente importante como para darle el tiempo que necesita. En paralelo a eso, pues claramente ya hace tiempo que la dirección deportiva, que digamos que sea la gran responsable de poner encima de la mesa ese planteamiento, porque es un tema que realmente es es deportivo, pero sin otros componentes que tienen otras situaciones deportivas, que tienen otras situaciones más económicas o más financieras. Pues ha hecho su trabajo, está haciendo su trabajo y sigue haciendo su trabajo. ¿Cuándo se tomará la decisión? Que no está tomada, pues se tomará a final de temporada. Y se tomará a final de temporada porque las cosas tienen que estar, tienen que hacerse. Disculpe, no le creo. Entiendo que se comunicará, que además me parece fantástico y creo que se debe hacer así a final de temporada. Pero un club de élite no puede esperar a tomar la decisión de la final de temporada. Me parece un error gravísimo. Bueno, yo respeto todas sus opiniones. Yo lo que le digo es que la decisión se va a tomar a final de temporada y se va a tomar a final de temporada porque evidentemente es un proceso, no es terminar la temporada y yo pienso que no voy a fichar, no, es un proceso de maduración. ¿Que usted me está diciendo que 10 días antes del final de temporada estará ya el tema muy maduro? Pues sí, pero la decisión final se va a tomar a final de temporada por muchas razones, pero entre otras y muy importantes están que, y en mi forma de ser, para mí son muy importantes los partidos que quedan, no son circunstanciales, no nos jugamos nada y todas estas cosas no me gustan. No me gustan porque creo que fundamentalmente en las circunstancias que viene en Valencia, creo que la afición merece que nosotros hagamos un esfuerzo para tratar de minimizar pues lo que ha sido la temporada y dar una pequeña satisfacción al final, que creo que estamos en ese camino, creo que ya hemos dado que este último mes pues las cosas han ido bien, en estos últimos 4 partidos el equipo ha funcionado, creo que la gente está contenta, ¿no? Y de hecho se traslada porque hay una cierta calma, que para mí es importante. Tenemos la obligación todos de aportar lo que podamos para que el entorno del equipo sea lo suficientemente positivo y exigente como para que estos últimos partidos sigan en esa línea. Eso para mí es fundamental. Una vez que se sabe algo, ¿va a ser español? Si no sé, no tenemos alguna decisión tomada. Jo dic, claro. No sé. Si València preneix la decisió a final de temporada o quan estigui a punt d'acabar la temporada, pel camí no poden caure candidats a la banqueta, perquè vostès ja saben lo que pot donar-los o el que pot aportar-nos. Bueno, jo entenc que avui en dia hi ha un càsting d'entrenadors en el València, està parlant Mateu Alemany, el Sango, amb determinats candidats. Tenim la informació de que aquí hi ha hagut converses amb Marcelino o amb el seu entorn i hi ha diferents tècnics. Yo le puedo decir que yo no he hablado. I el Sango? Exacto, está en su obligación de tener contactos con jugadores, agentes, entrenadores, etcétera, que quiere decir que hable, quiere decir que tenga el seguimiento profesional que se tiene. I pel camí no poden caure candidats si aquesta decisió va ser la plena última hora? Bueno, És un risc. bueno, esto siempre en la vida pueden pasar estas cosas, ¿no? Jo li he preguntat per l'actual entrenador, per Port, que li pareix ell i el seu equip de treball, ara que és l'únic entrenador, és el que està ara mateix, com el veu, quina sensació li trasllada. Com a home de futbol que a més ha tingut